Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Una conmoción sacude la escena cultural turca tras la confirmación de que una prueba de ADN fue determinante en la decisión que tomó el actor Gökberk Demirci de poner fin a su relación con la actriz Özge Yaz. Lo que hasta entonces se había manejado con discreción terminó convirtiéndose en un asunto público que obliga a repensar los límites entre la vida privada y la exposición mediática. La noticia no solo conmueve a los seguidores de ambos artistas, sino que plantea una serie de preguntas sobre la verdad, la confianza y los mecanismos que utilizan las figuras públicas para proteger su intimidad. Durante un largo periodo, la pareja optó por un perfil bajo. Encuentros discretos, gestos controlados y apariciones públicas cuidadosamente medidas. Esa forma de vincularse buscaba resguardar lo afectivo en un entorno que vigila cada movimiento. Sin embargo, la acumulación de dudas y rumores terminó por erosionar la tranquilidad que ambos intentaban mantener. Según fuentes cercanas al actor, la decisión de solicitar una prueba genética no fue fruto del espectáculo, sino la búsqueda de una certeza que permitiera tomar una determinación responsable sobre el porvenir del vínculo. El resultado del examen tuvo un efecto inmediato y profundo en la dinámica de la relación. Aunque los datos técnicos del informe no han sido divulgados oficialmente por ninguna de las partes, las consecuencias fueron visibles. La pareja decidió romper. Testimonios de allegados coinciden en que Gökberk afrontó la noticia con una mezcla de dolor y mesura. Lejos de convertir el hallazgo en una escena pública de recriminaciones, eligió poner un punto final a la relación con la intención de no convertir el conflicto privado en un circo mediático. Özge, por su parte, respondió con silencio y retirada. La actriz procedió a eliminar publicaciones antiguas que podían vincular su imagen con la del actor, redujo sus interacciones en redes y se recluyó en un entorno íntimo para procesar lo sucedido. Para quienes la conocen, su decisión no fue un gesto impulsivo sino una estrategia deliberada para preservar su estabilidad emocional y evitar que la narrativa pública la situara en el centro de una polémica dañina. En redes sociales se instaló un debate intenso y polarizado. Algunos usuarios defendieron la búsqueda de la verdad como un acto legítimo de autoprotección. Otros criticaron la idea de someter la vida afectiva a criterios científicos, advirtiendo que esa lógica puede deshumanizar las relaciones. En ese intercambio se pronunciaron voces que recordaron la necesidad de mantener respeto por la privacidad y evitar la difusión de conjeturas sin fundamento, mientras que otros reclamaron mayor transparencia por parte de las figuras públicas cuando su vida personal interfiere en la confianza depositada por el público. Los especialistas en imagen pública sostienen que el modo en que se gestione esta crisis condicionará la reputación profesional de ambos. La elección de Gökberk de mantenerse en silencio y no hacer declaraciones intempestivas puede entenderse como prudencia estratégica, orientada a proteger proyectos en curso y a no intoxicar futuros acuerdos con polémicas personales. En contrapartida, la retirada de Özge también fue valorada como una forma de no alimentar el escándalo, aunque algunos analistas advierten que el vacío informativo suele ser llenado por especulaciones que dejan cicatrices en la percepción pública. En lo íntimo, allegados cuentan que Demirci vivió jornadas de gran tensión emocional, caracterizadas por noches de insomnio, conversaciones honestas con amigos y familiares, y una revisión profunda de las nociones de confianza que sostenían su vínculo. Aún así, sus cercanos remarcan que su comportamiento posterior fue comedido con la intención de evitar que la disputa se convierta en espectáculo y de priorizar una salida decorosa que permitiera a ambas partes recomponer sus vidas personales. Para Özge, el camino hacia la recuperación ha estado marcado por un repliegue creativo. La actriz habría volcado su energía en lecturas de guión, reuniones profesionales y proyectos que le ofrecen una forma de sostén emocional y laboral.
Esa transición hacia la actividad profesional se presenta como un mecanismo de resiliencia, transformar la experiencia dolorosa en impulso para renovar su posicionamiento dentro del sector audiovisual. Más allá de lo anecdótico, el caso reabre un debate más amplio sobre la ética del uso de pruebas genéticas en contextos no forenses. Juristas y psicólogos han señalado la necesidad de contar con marcos que regulen la confidencialidad de datos sensibles y que garanticen apoyo psicosocial cuando los resultados impactan en relaciones afectivas. El uso de la ciencia para dirimir cuestiones del corazón exige, según expertos, protocolos claros que protejan la dignidad y la privacidad de las personas implicadas. Los medios de comunicación, por su parte, enfrentan la tarea de equilibrar el derecho a informar con la responsabilidad de no alimentar el morbo. En un ecosistema donde la velocidad muchas veces anticipa la verificación, la recomendación de los especialistas es apelar a la comprobación rigurosa de hechos y a la prudencia en la difusión de contenidos que puedan causar daño. Varias voces del periodismo han pedido evitar titulares que sacrifiquen la profundidad y el contexto por el impacto inmediato. El suceso también ha activado redes de apoyo dentro de la comunidad artística. Colegas, directores y productores han enviado mensajes privados de solidaridad y ofrecimiento de acompañamiento. Esa reacción discreta but constante demuestra que, al margen del escrutinio público, la comunidad cultural suele actuar como una red de sostén que facilita la recuperación emocional y la continuidad profesional. Desde la audiencia, las reacciones han sido diversas: mensajes de empatía y respeto, pedidos de claridad y también especulaciones que se multiplican con rapidez. Este contraste ilustra la doble vertiente del consumo mediático contemporáneo: por un lado, la demanda de información verificada; por otro, la tentación de completar los vacíos con relatos que complacen la curiosidad pero que a menudo carecen de fundamento. Ante este panorama, es legítimo preguntarse por las lecciones que deja la experiencia de Goldberg y Ozge. Entre las que emergen con fuerza se encuentran la importancia de contar con apoyo profesional ante crisis públicas, la necesidad de marcos legales que protejan datos personales sensibles y la posibilidad de establecer códigos de conducta periodística que prioricen la dignidad humana por encima del titular fácil. Y ahora, queremos escuchar tu voz. ¿Consideras justificable someterse a una prueba genética para despejar dudas en una relación sentimental? ¿Piensas que el silencio de las figuras públicas ante la presión mediática es una defensa razonable o un fallo comunicacional? Deja tu opinión en los comentarios con respeto y argumentos. Tu perspectiva enriquece el debate y ayuda a construir una mirada más empática sobre estos conflictos humanos. Desde Kepa te invitamos a seguir la cobertura y a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perder nuestras exclusivas y, si deseas colaborar de manera especial, haz clic en unirse para convertirte en miembro. Tu like, tu comentario y tu membresía nos permiten seguir investigando con rigor y sensibilidad, acercando a nuestra audiencia análisis que van más allá del titular. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.